pasa, familia? ¿Cómo estamos? Hoy he grabado, en el mismo vídeo te he grabado el vídeo de la semana pasada donde recordábamos a los héroes de la Vendée, vandeanos. En esa misma guerra, en contra de la Revolución Francesa, contra los católicos y contra los monárquicos, también había otro grupo, no solo los vandeanos, existían los chuanes, y aquí vamos a recordarlo. Honor y gloria para quien lo merece. Comenzamos. Recordad que los chuanes son una parte de la coalición de la guerra de la Vendée. Es una coalición, pero en otro lugar de Francia, ¿vale? Pero luchan por lo mismo, por los católicos y por los monárquicos. La guerra de los chuanes o chuanería fue un levantamiento antigubernamental que afectó a las zonas rurales de algunas regiones del oeste de Francia como Bretaña y el condado de Maine durante la Primera República a lo largo de las tres fases de la primavera de 1794 y 1800. Para ponerte un ejemplo, el ejército de la costa de Brest, 38.000 soldados, el ejército de la costa de Cherburgo, 22.000 soldados, ¿vale? Fuerzas de combate, 50.000 chuanes en 1796, incluyendo 30.000 bretones, y también en la pelea de la Vendée estaban los vendeanos, los chuanes y los emigrés. Eso ya los tocamos en otro tema. Bien. Vamos a ver los orígenes. Son exactamente los mismos que los vandeanos, pero hay que recordarlo. Os pido perdón porque no sé pronunciar el francés, así que entendedme, por favor. En marzo de 1793, al oeste de Francia se vio afectado por múltiples revueltas campesinas, debido al malestar originado por las exigencias de la administración, que fueron apoyadas por la iglesia. Nobles, campesinos y burgueses que, con el apoyo de los sacerdotes proclives a Roma, se oponían a la leva obligatoria de tropas que decretó la Convención Nacional el 24 de febrero de 1793, así como los nuevos impuestos reprimidos por el ejército. Estos movimientos fueron un presente de la revuelta de los chuanes. Bien, continúo. A partir de 1791 se rechazó la constitución civil del clero. Habéis oído que varios obispos juraron el clero y bueno, el pueblo no los quiso. Bien. Llevó a los campesinos de los alrededores de Vannes a levantarse en armas en defensa del obispo contra los gubernamentales de Loriette, que pretendían obligarles a prestar juramento. Más tarde, cerca de Quimper, un juez de paz instó, en nombre del rey Felipe XVI, que lo mataron también, Luis XVI, perdón, a varias parroquias contra las administraciones locales y pro-gubernamentales. Durante el verano de 1792 se produjo incidentes en los distritos de Carhaix, Finisterre, Lannion, Pontieux, Craon, Château-Gontier, Laval, donde los campesinos se oponían a las levas. En Saint-Ouen-de-Trois, en el distrito de Laval, Jean Cottere, llamado Jean Chuan, la guerra de los chuanes, aquí vemos que Jean Chuan se puso a la cabeza de los insumisos. Al verse perseguido, trató de huir a Inglaterra en marzo de 1793, pero no lo consiguió. Fue reconocido por la administración junto a su hermano como cabeza del movimiento. Continúo. Marzo de 1793, algunos insumisos jóvenes rechazaban el servicio militar obligatorio. Se unieron a ello. A partir del 9 de marzo se produjeron manifestaciones populares en Maine, León, Morbihan, Île-et-Valien, Loire Inferior, la Vendée, Maine-et-Loire, perdón, pero no sé pronunciarlo. Entre el 11 y el 20 de marzo, 2/3 de las tierras del oeste que se vieron afectadas
En este momento no se trataba ya de simples manifestaciones sin consecuencias. Grupos de campesinos se enfrentaban a los progubernamentales en sus localidades. Desarmándolos, acudieron luego la capital del distrito para liberar prisioneros e inutilizar la lista del gobierno inutilizar las listas del gobierno destinadas a los sorteos del servicio militar obligatorio, produciéndose a veces enfrentamientos entre una y otra parte con resultados mortales. Es que es tristísimo lo que pasó en la Revolución Francesa. Recordad, os lo dije en el vídeo pasado, la Revolución Francesa se promulgó para destruir la Iglesia Católica. Así. Para que los jacobinos... Bien. Contrariamente a lo que sucedía en la Vendée, en donde los iniciales éxitos de los campesinos permitieron que se constituyera en zona liberada y un ejército, la Vendée tuvo su propio ejército de ciudadanos. El ejército del norte de Loira reprimió estas actuaciones de la población civil. A partir del 25 de marzo acudieron refuerzos desde Normandía y la Île-de-France. Comenzamos con la historia ya. En octubre de 1793, el ejército católico real procedente de la Vendée cruza el Loire, hecho reconocido como el Giro de la Galerna, y reaviva la vuelta de los Chouans, grupo formado por centenares de campesinos que se sumaban a este ejército y se dirige al norte. Por su parte, Jean Chouan se les unió en Laval el 20 de octubre de 1793. Participó en el Giro de la Galerna hasta la batalla de Le Mans el 13 de diciembre de 1793. Bien, para los que han leído un poco de la historia de España, ¿os recuerda esto a las guerras carlistas? ¿Os recuerda a las guerras carlistas? Bastante, ¿verdad? Bien. Los hombres formaban un destacamento separado y solo reconocen la autoridad de Jean Chouan. En Le Mans, las tropas campesinas de Chouan son masacradas por el ejército gubernamental. En noviembre y diciembre, la administración de Fourgers y Vitré utilizan un nuevo término para referirse a un grupo de insumisos en sus informes. El término Chouan va sustituyendo a bandido. Tras el frustrado asesinato de Grenville, estos campesinos dejan el ejército realista y se refugian en los bosques. Jean Chouan se retira al bosque de Macedon. Tras las matanzas de Le Mans, Savigny, los vandeanos se unen a ellos, nobles que ya habían participado en marzo de 1793 o que han regresado. Se ponen al frente de algunos de esos grupos, como por ejemplo Comte de Puisaye, antiguo jefe del ejército federalista de Normandía, refugiado en el bosque de Pertré tras la batalla de Brécourt, acerca de Passy-sur-Eure, en julio, y se trata de obtener la jefatura de los insumisos. Continúo. Se desarrolla una nueva forma de revuelta que justifica el cambio de vocabulario. Tras el fracaso del Giro de la Galerna, los grupos de insumisos, menos numerosos que en marzo de 1793, pero mejor armados, no cruzan nunca los límites del cantón. Se enfrentan, ya sabéis que los cantones en Francia son como las provincias en España. Nunca cruzan los límites del cantón. Se enfrentan a tropas gubernamentales aislados y pequeños destacamentos del ejército y a vehículos públicos, sobre todo de noche, de forma que muchas tropas gubernamentales deben dejar el campo y refugiarse en las ciudades. Al norte de Loira, la chouannería adopta de forma de guerrilla muy dispersa y que en ocasiones puede degenerar en el bandolerismo. Hay que distinguir tres frases. Primera frase: desde la primavera de 1794 hasta 1975, un año, algunos grupos mandados por gente del pueblo con frecuencia de orígenes modestos pelean de modo local luchando contra los adictos al gobierno, que ante esto tienen miedo de sus vidas. En cambio, las ciudades quedan fuera de su alcance, no tienen fuerza alguna contra los batallones del ejército formado por soldados
forzados a luchar, evidentemente. A partir de noviembre de 1794, Convención desarrolla una política conciliadora favoreciendo las negociaciones, mientras Puisaye está en Londres negociando un desembarco. Su lugarteniente de Sussex, llamado Cormatin, se otorga plenos poderes y negocia en abril de 1795 el Tratado de Paz de Mavilais, en lo que es seguido por unos pocos jefes locales. Solo el 21 de los 121 jefes presentan firma del dicho tratado, es decir, solo 21 de 121. El emblema de los chuanes es el que te pongo en pantalla. Dios le roi, Dios el rey. Segunda fase, el desembarco de los emigrados de Quiberon, que esas son la tercera fuerza en contienda contra la República de Francia recién constituida. Recordad, la Vendée, los chuanes y los emigrados de Quiberon. El 17 de junio de 1795 rompe toda esperanza de paz. La guerrilla se reanuda tras el fracaso de la expedición anglo-realista, nuevamente en un marco local. Esta dispersión permite a los generales republicanos Canclux y Hoche reducir las diferentes zonas de resistencia. Pux depone las armas en abril de 1796, seguido de Puisaye, Cadual y Guillemot. Esta derrota permite a los realistas moderados hacer prevalecer su estrategia de conquistar el poder mediante las elecciones. Tercera frase. El golpe de estado del 18 de Fructidor del año 4 de septiembre de 1797. Acordaros que cambiaron todos los... Acordaros que cambiaron todo el calendario. Entonces fue el 18 de Fructidor del año 4 de septiembre de 1797, anula los resultados de las elecciones en 49 departamentos, especialmente en el oeste de Francia. Y se vuelve a perseguir a los clérigos desafectos de gobierno. Bueno, desafectos de gobierno. Vale. Bueno, se reanuda la chuanería, que ya se extiende también en Normandía y hasta Eure-et-Loir. Antes de estabilizarse, bandas de falsos chuanes recorrerán entonces el oeste del país. Fíjate cómo contrarrestan a los chuanes con falsos chuanes. Tras el golpe de estado del 18 de Brumario, Bonaparte, el que vino a España a conquistar España, a derrotar el ejército, a derrotar al rey y a los católicos españoles, pero el pueblo español no es fácil de domar. No pudo el mayor ejército de la historia, Roma, no pudo Bonaparte y no pudieron los visigodos. Qué raro. ¿Por qué? ¿Porque nosotros somos especiales? No, porque tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestra parte. Bien. Bonaparte inicia una política pacificadora en la que aúna por parte la libertad religiosa y la suspensión de las levas de soldados forzados a cambio de la inmediata sumisión de los rebeldes, y por otra la ejecución de los jefes más desconfiados. Vaya Bonaparte. Más desconfiado de las intenciones últimas del gobierno. Bien, 12 de diciembre de 1799 se firma el Tratado de Pons. A este seguirá el 28 de diciembre una proclamación de los cónsules de la República a los habitantes del oeste, y que marca el fin de la gran chuanería. A continuación, el Concordato de 1801 y el regreso de los clérigos refractarios traen tranquilidad a la población hasta 1815. ¿Veis la Revolución Francesa en qué consistía? Los principales cabecillas de la rebelión fue Georges Candual y su hermano Julien, Jean
Thierry, llamado Jean Chuan, Pierre Guillemont, llamado rey de Vignan, Joseph de Pusalle, Louis Charles de Sol, de Grisolles, Auguste y Sebastián de la Haye de Shield, Jean-Louis Treton, llamado Jean-Pierre d'Argent, Tristan Lemaitre, Taillefer, Conquerou, Aimé du el conde de Louis de Romain-Duc, Pierre Matutin, Mercier Lavendée, Bonfils de Saint-Loup. En Bretaña los chuanes están comandados por plebeyos, los hermanos Cadoual, y nobles, el caballero de Boissardy, el conde de Luis Rosmorduc, los hermanos Piquet y Boisgay. En la Baja Normandía, el conde Luis de Frontex desempeña un papel preponderante y uno de los lugartenientes en el Place Main es Guillaume Le Métayer, llamado Rochambeau. Pero la nobleza no juega un papel tan importante como en la revuelta de la Vendée, al menos en lo relativo al mando militar. Además, no hay ejércitos, sino pequeños grupos casi imposibles de dominar. Los cabecillas chuanes son, sobre todo, campesinos. A diferencia de lo que sucedía en la guerra de la Vendée que tocamos la semana pasada, la chuanería no contaba con un territorio. Las ciudades y algunos pueblos habían quedado en manos de los republicanos, mientras que en algunos se daba paso a la revuelta abierta o la armada. A pesar de esto, hubo una pequeña Vendée en el Bas-Maine en 1793, controlada por el príncipe Talmont. La chuanería resultó difícil de reducir a no masacrarse a sus efectivos en grandes batallas como en la guerra de la Vendée. Ya sabéis que las sacristías de la iglesia fueron todos pasados a bayoneta, al ser jefes numerosos, sus efectivos débiles y dispersos. En 1791, al oeste de la Vendée y Bretaña, constituye las zonas de resistencia a la constitución civil del clero y el juramento. Con un clero muy ampliamente refractario, más que por motivos religiosos, el origen de esta resistencia está en la población cuyas tradiciones de solidaridad se ven comprometidas por la revolución. La insurrección de primavera de 1793 con el conjunto del oeste en Bretaña y la Vendée se explica por su parte por el rechazo de la población al servicio militar obligatorio de sus jóvenes, tanto más en cuanto los progubernamentales influyentes están exentos o pueden pagar un sustituto. Claro, como siempre, los ricos. Bueno, el rechazo es generalizado en el conjunto de la región. Además de la negativa del pueblo a la obligación de que sus jóvenes debían integrarse obligatoriamente en el ejército gubernamental, los cambios y las puestas en duda de los principios propios de las comunidades campesinas son otro motivo para estos enfrentamientos entre población y gobierno, cuyas causas también derivan en las difíciles relaciones entre los campesinos y la élite noble y burguesa, donde la oposición era mayor o menor, pero permanentemente a finales del siglo XVIII, entre ciudades y el campo, ya presente en los tiempos de la Liga Católica. La fractura entre las zonas favorables a los blancos realistas y a los azules republicanos seguirán vigentes en el mapa electoral hasta finales del siglo XX. Hay que añadir que en Bretaña interviene asimismo la transformación institucional que eliminaba la autonomía de la provincia. La consigna de los chuanes en Bretaña fue «Du a men bro», Dios y mi país, y no «Deu e moi roi», Dios y mi rey, como entre otros rebeldes bandeanos. Ante la simultaneidad de alzamiento y la similitud de comportamiento en el oeste contemporáneo, creyeron ver la evidencia de la conspiración y veían manos del marqués de Roire con la asociación bretona. Sin embargo, ese sincronismo se le puede explicar por la decisión de la convención de imponer un calendario de operaciones para obligar al servicio militar obligatorio. Vemos que la cosa fue peluda, la Revolución Francesa. Muchos nos cuentan la Revolución Francesa como que atacaron solo a la monarquía y a Luis XVI. No.
Aquí sacerdote, el pueblo, todo el mundo murió. Todo el mundo murió. Bien, para concluir, la Asociación Bretona. Bien, en 1791 el marqués de Rouergue crea con el apoyo del conde de Artois una organización clandestina, la Asociación Bretona, acordaros de este nombre, que reúne por diócesis a los seguidores de las autoridades legítimas del rey y de la conservación de las propiedades. Su objetivo era ganar los cuarteles de destacamentos de la Guardia Nacional en las principales ciudades de la Bretaña francesa. Sin embargo, en las reuniones de nobles en el castillo de la Rouergue, y a falta de discreción de los agentes reclutadores, alertan a las autoridades. El 31 de mayo de 1792, el directorio del departamento Ile-et-Vilaine envía un destacamento de dragones a registrar el castillo y los alrededores. El 6 de julio emite una orden de detención contra el marqués y sus cómplices. Se produce arrestos en Lorient, Les Roches, Bernard y Rennes. 2 de septiembre de 1792, para concluir, Valentin Chevetel, llamado Latouche, se rinde en París, a la vez que denuncia la conspiración de Danton. Al morir el marqués de la Rouergue en el castillo de Guimarães el 30 de enero de 1793, Chevetel se hace con las listas de seguidores y cotizantes, lo que permite detener a muchos de los cómplices. En su informe del 4 de octubre de 1793 ante la Convención, Basir atribuye a esta conspiración el levantamiento del oeste en marzo de 1973. De hecho, la Asociación Bretona no se apoyaba en absoluto en los campesinos, sino que contaban con adhesión de los regimientos de las ciudades y de la Guardia Nacional. Por esta razón, no puede ser considerada artífice de la chuanería. La Asociación Bretona no es artífice de la chuanería ni de la vendée, a pesar de ser parcialmente precursora de esta. Pues sí, fue precursora, pero no tiene nada que ver. Bueno, en 2 vídeos un poquito largos, pero tenemos que recordar a estos grandísimos valientes que se jugaron su vida y la de su familia por defender a Dios y a su rey. Qué curioso. Lo mismo que con las guerras carlistas de España. En otro vídeo tocaremos las guerras carlistas, porque realmente son 3 guerras civiles españolas en un periodo muy corto. La invasión de Napoleón, la pérdida de todas las provincias españolas en América, en Asia y en África. Son 3 guerras civiles y echar a Napoleón. Casi nada. Y después guerra civil en 1936. Casi nada. Mi gente, nos vemos. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Tocamos la historia porque creo que también es interesante. Espero no haberos aburrido y nos vemos el próximo martes. Nos vemos.